Muy buenas tardes, señor director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctor presbítero Rafael Guíbar, señores Walter Benjamín Díaz Pérez y José María Pacori Cari, ponentes especialistas en Derecho Administrativo de la conferencia de hoy, público en general que nos acompaña desde las distintas regiones del país, en especial a los abogados de los diferentes colegios de abogados del Perú. Les saluda Ana María Martínez, directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos. Es por ello que este ciclo de conferencias que inicia el día de hoy y que se desarrollará durante los martes del mes de octubre es organizada en alianza con la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la finalidad de capacitar a los abogados agremiados de los colegios de abogados del Perú. El ciclo de conferencias de este mes se titula La Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y tiene por objeto el estudio de la mencionada ley a 2 décadas de su vigencia, con la finalidad de analizar algunas de las principales instituciones jurídicas administrativas contenidas en dicha norma, en especial las fortalezas y debilidades en su aplicación. El derecho administrativo, a partir de la vigencia de la mencionada ley, ha logrado un importante desarrollo en el Perú. Sin embargo, hay que seguir potenciando el debate y análisis en esta disciplina jurídica, aportando nuevas reflexiones sobre sus diferentes contenidos, instituciones y alcances, con el objetivo claro de hacer que esta disciplina sea un instrumento para alcanzar los fines del Estado y la sociedad en su conjunto. Contaremos con la participación como expositores de distinguidos especialistas en la materia, provenientes de las principales universidades públicas y privadas del país. Sin mayores preámbulos, damos entonces inicio a esta conferencia con las palabras inaugurales del doctor presbítero Rafael Guíbar, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Adelante, doctor presbítero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Les saluda presbítero Rafael Guíbar, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUS. Me es grato darles la bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales sobre la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos en el marco del programa Martes, Justicia y Derechos. Este es un espacio que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la ciudadanía para la difusión y discusión de temas que tienen una relevancia especial para fomentar la cultura de derechos humanos y acceso a la justicia en nuestro país. Quiero agradecer, en primer lugar, el apoyo brindado por la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú, entidad con la que hemos suscrito recientemente un convenio de colaboración interinstitucional, por haber convocado abogados especialistas en la materia para participar en la capacitación que sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, realizaremos los martes 11, 18 y 25 de octubre del presente año. Asimismo, agradecer a los especialistas convocados para este ciclo de conferencias que nos acompañarán durante la presente capacitación. Doctor Walter Benjamín Díaz Pérez, doctor José María Pacori Cari, doctora Andrea Livia Sarayasi Tejada, doctor Javier Gildebrando Mateo Soriano. Las conferencias del día de hoy tienen como título Ámbito del debido procedimiento administrativo y el agotamiento de la vía administrativa y sus excepciones. Las que se dictarán los martes 18 y 25 de octubre del presente año tratarán sobre el régimen de fedatarios institucionales, potestad administrativa para autenticar actos propios, aplicación del silencio administrativo en el Perú, responsabilidad del funcionario y servidor público, potestad sancionadora administrativa, el procedimiento administrativo sancionador y prescripción y caducidad del procedimiento administrativo sancionador.
El objeto de esta capacitación es promover el debate y análisis del derecho administrativo en general y de la Ley 2744. Ley en especial donde se aportan nuevas reflexiones sobre sus diferentes contenidos institucionales y alcances, en el entendido que como toda obra humana es perfectible en aras de ser un instrumento realmente eficaz en relación al Estado y administrativo de esta mencionada Ley 27444. En tal sentido, con estas palabras y esperando que se pueda sacar el máximo provecho de la intervención de nuestros destacados expositores, declaro inaugurado el presente ciclo de conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor presbítero Rafael Guíbar, por las palabras inaugurales. De esta manera, entonces, damos inicio al desarrollo de la conferencia, recordando a cada ponente que tiene 35 minutos para sus exposiciones y al final se desarrollará una ronda de preguntas. De acuerdo al programa, vamos a iniciar entonces con el doctor Walter Benjamín Díaz Pérez, especialista en Derecho Administrativo, quien disertará el tema ámbito del debido procedimiento administrativo. Walter es magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, especialista en contrataciones del Estado, gestión de proyectos de inversión pública, gerencia política y gobernabilidad, políticas públicas, habiéndose especializado en las universidades de Pontificia Universidad Católica del Perú, ESAN, de Lima, Católica, San Pablo, San Agustín, y en la Academia Internacional de Liderazgo de la Fundación Friedrich Naumann, Alemania. Ha sido docente universitario en Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo e Inversión Pública y Privada y ha impartido cursos en diferentes ciudades del Perú y el extranjero. Expresidente del Tribunal Administrativo del Gobierno Regional de Arequipa y árbitro en materia de negociaciones colectivas acreditado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Mucho gusto tenerlo en el espacio de los martes de Justicia y Derechos. Adelante, doctor Walter Díaz. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a usted, doctora Ana Martínez, en su calidad de directora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la invitación cursada. En segundo lugar, agradecerle al doctor presbítero Rafael por la organización a través del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, muy complacido de atender esta invitación, muy a gusto de que el Ministerio de Justicia tome esta iniciativa a través de los martes de justicia, que nos va a permitir conocer el ámbito de aplicación de la ley, la famosa LPAG, Ley del Procedimiento Administrativo General, que si bien es cierto, ya tiene un buen periodo de vigencia y es una ley que aún mantiene varios rasgos de modernidad, siempre es necesario revisar sus instituciones. Y el día de hoy vamos a compartir, me gustaría que sea en realidad una disertación, una charla, una clase magistral, pero para entender bien en los 30 minutos que tenemos para poder conversar sobre este tema, me gustaría compartir la pantalla de una breve exposición para que lo tengamos todos los presentes bastante más claro, porque en realidad hablar del procedimiento administrativo conlleva a que, perdónenme, y la virtualidad nos conlleva a que tratemos de utilizar los mejores mecanismos para poder llegar al público que ahorita nos está escuchando. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Por favor, a la organización que me permita compartirla. Muy bien, creo que ahí ya nos están viendo todos. Por favor, confírmenme. Sí, doctor, está muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, la charla de hoy día va a versar sobre lo que es el ámbito del debido procedimiento. Pero para hablar del ámbito del debido procedimiento tenemos que conocer un artículo específico, un numeral específico del artículo 4 del título preliminar de la LPAG, que es el principio del debido procedimiento. Algo que todos seguro lo conocen y los que
no lo conocen, lo vamos a detallar hoy día, pero en realidad es solo hablar de un artículo que es el 1.2. Y este artículo 4 desarrolla los principios del derecho administrativo referido al procedimiento. E incorpora un principio que es el del debido procedimiento, que surge desde que nace la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y te dice este artículo: los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. O sea, es un derecho y es una garantía. Sin embargo, está desarrollado en el artículo 4 del título preliminar específicamente sobre principios. Entonces, es un principio, es un derecho, es una garantía. Y te dice implícito al debido procedimiento administrativo. Sin embargo, no lo desarrolla. Pero te dice, tales derechos y garantías comprenden de modo enunciativo más no limitativo, es decir, precisa qué es, los derechos a ser notificado, a acceder al expediente, a refutar los cargos imputados, a exponer argumentos, a presentar alegatos complementarios, a ofrecer y a producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra cuando corresponda, a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente en un plazo razonable, y a impugnar las decisiones que los afecten. Segundo párrafo, la institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo, y la regulación propia del derecho procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. Entonces, en realidad, la LPAG lo que hace es presentar este primer párrafo inicial que nace junto con la norma, y luego una modificación reciente es que se incorpora este segundo párrafo en donde te habla y te señala que es acorde a los principios del derecho administrativo como corresponden, ¿no? Porque la norma nos señala que es una garantía, es un derecho, pero lo regula y lo recoge dentro de la positivización de los principios. Es decir, los principios del derecho que están en la doctrina, lo lleva y lo recoge la norma y lo introduce a este cuerpo normativo llamado LPAG. Pero para eso tenemos que entender algunas figuras propias del derecho administrativo. Y eso va a hacer que trate un poquito de conversar, porque esta es la clase introductoria a estos martes de justicia, específicamente sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General, de recordar de dónde nace el derecho administrativo. Y es que cuando hablamos del alcance, nosotros estamos hablando de varios conceptos. El primero, el derecho administrativo. El segundo, el proceso, porque la norma incorpora y nos dice se van a aplicar las normas del derecho procesal en cuanto correspondan. Entonces estamos hablando también del proceso. Vamos a hablar de la administración pública y además del procedimiento. ¿Qué diferencia existe entre proceso y procedimiento? ¿Qué debemos tener claro respecto al derecho administrativo de la administración pública? Vamos a usar aquel puntero. Muy bien. Entonces, ¿qué diferencia hay entre proceso y procedimiento? ¿Y qué debemos entender, pues, dentro del concepto de derecho administrativo? Muy bien. Todos sabemos que el derecho administrativo nace junto con la República Francesa, con las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, es decir, en la Revolución Francesa. Algunos teóricos dicen que empiezan a nacer un poco antes, y es cierto, pero en realidad se consolida con todo ese proceso revolucionario que de alguna manera empieza a generar el concepto de separación de poder. Y es que el poder estaba concentrado, ¿no?, en el monarca. El monarca tenía todo el poder,
pero con las ideas de revolución, con las ideas de libertad, igualdad, es que se empieza a hablar de la separación del poder. El monarca no puede tener todo el control de los poderes del Estado, porque en esa acumulación de poderes es que se genera actos de corrupción y de abuso del poder. Por lo tanto, surge lo que todos conocemos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero indudablemente nosotros no nos podemos quedar con esas ideas de más de 240 años de edad, ¿no? Esas ideas han ido siendo mejoradas, han sido siendo precisadas por la doctrina y por el derecho administrativo. Y entonces pasamos a hablar de lo que es la separación de funciones. Y ya hablamos de la función administrativa, la función legislativa y la función jurisdiccional. Entonces, mientras hace casi ya 250 años hay una separación de poderes, a lo largo de estas dos siglos y medio aproximadamente, los teóricos del derecho administrativo, que están de acuerdo con la idea de separación de poderes, y no es que sea una teoría superada, ni sea una teoría que haya quedado en abandono, se mantiene. La idea de república en nuestros países republicanos es que haya una separación de poderes. Y esta teoría de la separación del poder empieza a tener una nueva visión, que es la idea de, junto con la separación de poderes, repito, no la descarta, sino junto a la idea de separación de poder, debe haber una separación de la función. Entonces, frente al poder ejecutivo, legislativo y judicial, existe una separación de la función en administrativa, legislativa y jurisdiccional. Muy bien, entendámoslo mejor, ¿no? Mientras el monarca decía, en el Estado cae, todo el Estado recae en mí, o sea, el Estado soy yo, como lo refleja esta gráfica. Los teóricos revolucionarios y fundadores del derecho administrativo te dicen: separemos el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y junto con ellos, las funciones. El poder legislativo tendrá una función legislativa. El poder ejecutivo, el poder judicial tendrán una función ejecutiva y también jurisdiccional. Muy bien, entonces, digámosle, esta idea podría verse bastante fácil, ¿no? El poder ejecutivo va a cumplir una función ejecutiva administrativa. El poder legislativo va a cumplir su función legislativa y el poder judicial su función también jurisdiccional. Hasta ahí, digámosle, teóricamente hay una correcta concepción entre lo que es la separación de poder y la separación de función. Sin embargo, esto no es tan exacto. ¿Cómo así, profesor? Explíquenos mejor. ¿El poder ejecutivo es el único que hace función administrativa? ¿El poder legislativo es el único que hace función legislativa? Lo mismo, el poder judicial será que solo realiza función jurisdiccional y no realiza función legislativa ni función administrativa. No es así. Lo vamos a entender de esta mejor manera. O sea, no es una división tan sencilla. Separación de poder. Ejecutivo, función administrativa. Legislativa, función legislativa. Judicial, función jurisdiccional. No es así. ¿Cómo es? Bueno, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, los tres pueden realizar la función administrativa. Claro, el poder ejecutivo, a través de los ministerios, ejecuta obras. El Ministerio de Justicia de repente va a construir una nueva sede y tiene que cumplir una función administrativa para mover el aparato administrativo del Estado.
¿El Poder Legislativo qué acaso no lo va a hacer también? Sí. El Poder Judicial, al momento de comprar papel, al momento de contratar personal administrativo, inclusive personal jurisdiccional, o sea, jueces, ¿qué acaso no va a realizar una función administrativa? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando un ministerio ejecuta una obra, contrata personal, compra papel, lapiceros, impresoras, computadoras, está realizando una función administrativa que le permite llegar a cumplir las funciones que tendrá el Ministerio, por ejemplo, de Justicia, en promover la justicia y el respeto a los derechos humanos. Pero para cumplir esas funciones que su ley orgánica le ha establecido, tendrá que realizar varias labores administrativas, entre ellas labores sencillas como comprar papel. Igual el Poder Legislativo. El Poder Legislativo no solo va a emitir leyes. Para imprimir esas leyes necesita de papel, impresoras y de asesores que redacten correctamente esas normas. Lo mismo va a ocurrir en el Poder Judicial. Entonces tenemos que la función legislativa no solo la va a realizar el Poder Legislativo, sino también el Poder Ejecutivo. Y si nosotros pasamos a analizar en nuestra pirámide de Kelsen, en nuestra estructura legislativa en general, nosotros tenemos que el Poder Ejecutivo emite los decretos legislativos, en su caso emite los decretos de urgencia, cuando es en materia presupuestal, que tienen el rango de ley. Por lo tanto, legisla. Y además también cumple una labor legislativa a nivel reglamentario. Nosotros recordamos que en el primer nivel se encuentra la Constitución, en el segundo nivel se encuentra la ley y las normas que tengan rango legal, como el decreto legislativo, el decreto de urgencia, pero también tenemos en el tercer nivel las normas con rango reglamentario. Y nosotros vemos cada vez que abrimos todos los días el diario El Peruano, vemos cómo todos los ministerios emiten normas en materia de decretos supremos que regulan, reglamentan leyes, ¿no? Y por lo tanto están tomando decisiones que también forman parte de este paquete de función legislativa. Entonces, el Poder Legislativo legisla a través de leyes, el Poder Ejecutivo legisla a través de normas con rango legal y normas también que no tienen el rango legal, y el Poder Judicial también establece normas que no tienen rango legal, pero que le permiten cumplir esta función legislativa. Muy bien. La función jurisdiccional, si digámosle, es una función exclusiva del Poder Judicial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, en la función administrativa, como el Poder Legislativo, también tienen especies de tribunales que no son jurisdiccionales, pero que sí cumplen una función de decisión en sede administrativa. ¿De acuerdo? Entonces, sí podríamos nosotros decir que la función jurisdiccional es exclusiva del Poder Judicial. Pero la función administrativa, legislativa, son compartidas. Entonces, teniendo esto claro, nosotros ya podemos empezar a establecer que la separación de poderes, ejecutivo, el legislativo, el judicial, tienen una naturaleza orgánica o subjetiva. Es decir, establecen los fundamentos, las bases para que entendamos el funcionamiento de un Estado moderno, democrático y de corte republicano como el nuestro, que nos permite separar el poder y que orgánicamente cada uno tenga y mantenga su independencia. Sin embargo, cuando lo llevamos a un aspecto material u objetivo, es decir, de mayor práctica, entendemos que ese poder ejecutivo se expresa mejor a través de la función administrativa, que a la vez la comparte con el legislativo y el judicial, pero digámosle, la acapara en mayor medida el poder ejecutivo, permite que se exprese mejor la labor del poder
público a través de sus funciones. Dicho esto, podemos ver esta tablita que nos va a entender mejor, nos va a ayudar a entender mejor. ¿El Poder Ejecutivo va a cumplir la función administrativa? Por supuesto que sí. La legislativa también. La jurisdiccional, hay una discusión teórica, algunos consideran que algunos tribunales, como por ejemplo el OCE, que tiene su Tribunal de Contrataciones, Superior de Contrataciones del Estado, establece una especie de función jurisdiccional en sede administrativa, que luego y posteriormente puede ser revisada por el Poder Judicial. Algunos consideran que el Poder Legislativo también establece una especie de labor jurisdiccional al momento de hacer control político, pero su nombre lo dice, hace control político. De repente cuando discute un término de vacancia o discute un tema de sanción de repente a sus congresistas a través de la Comisión de Ética del Congreso, ¿no? Ahí hay una discusión. Por eso yo lo dejo como un interrogante, ¿no? No quisiera entrar a una discusión de ese tipo. Hay algunos que consideran que sí la cumple. Yo me inclino más por lo que considero que el Poder Judicial tiene la función jurisdiccional de manera exclusiva. ¿Por qué? Porque en realidad esta no deja de ser una función administrativa del Poder Ejecutivo, el que sancione de repente a su personal, al congresista a través de la Comisión de Ética, que tenga una comisión de evaluación de una vacancia, por ejemplo, presidencial. Esos temas son eminentemente de labor administrativa o, en el caso del Poder Legislativo, una función de control político más que todo, y su nombre lo detalla, es una labor política. Mientras que, ¿y por qué hago esta precisión, queridos colegas, amigos, todos que participan de este curso? Porque nos va a permitir al final del curso o al final de esta charla expresar y señalar qué naturaleza tiene el debido procedimiento, porque acá está la esencia del debido procedimiento y del debido proceso. Mientras que en la función administrativa hablamos de procedimiento, en la función judicial hablamos de proceso y debido proceso judicial eminentemente. ¿De acuerdo? Entonces, esta tablita nos ayuda mejor a entender. Todos cumplen función administrativa, la función legislativa la cumple el Ejecutivo y el Legislativo. Hay que discutir si el Poder Judicial lo realiza, hay que revisar nuestra pirámide de Kelsen, en su momento seguro se explicará a lo largo de estas charlas. Y la función jurisdiccional, yo me inclino más porque es una labor exclusiva del Poder Judicial. Dicho todo esto, y si hubiera de repente alguna pregunta, por favor, déjenme revisar si en los chats hay alguna. Claro que al final podemos nosotros conversar. Creo que al final mejor podremos conversar. Terminemos porque el tiempo es corto y me quedan en realidad 8 minutos, salvo que la organización me corrija. Entonces, entendida esta función administrativa, esta función legislativa y la función jurisdiccional, nosotros podemos entender dos figuras jurídicas en materia de derecho administrativo que se tienen que tener con absoluta claridad. El debido procedimiento del debido proceso. Y el proceso es exclusivo a esa función jurisdiccional que cumple el Poder Judicial. Es decir, cuando un administrado acude a una municipalidad para que sea atendido en una licencia de funcionamiento, inicia un procedimiento, porque lo inicia en sede administrativa. Posteriormente, si de repente la licencia de funcionamiento no se la conceden y él considera que no ha sido atendido conforme a derecho, él puede acudir al Poder Judicial, ¿no? Mediante un proceso contencioso administrativo. ¿Y qué va a iniciar? Un proceso judicial. Mientras el procedimiento es en sede administrativo porque nace de la función administrativa del Estado,
el proceso es eminentemente judicial que nace, surge, crece del proceso judicial, de la función jurisdiccional que tiene el Estado. Entonces, ahí nosotros tenemos una gran diferencia, ¿de acuerdo? Ahí radica la diferencia en el Estado. El debido procedimiento del debido proceso. Entonces, me preguntarán, en el Estado muchas veces hablamos de proceso, por ejemplo, proceso de selección. La Contraloría habla de su proceso de sanción disciplinaria funcional, ¿no? Muy bien. Cuando también hablamos de la sanción disciplinaria, hablamos del proceso disciplinario en sede administrativa. Muy bien. Muchos lo utilizan para diferenciar que ahí está la labor del Estado en cumplir esa función cuasi jurisdiccional, ¿no? Algunos teóricos la han denominado una función cuasi jurisdiccional. Pero creo yo que esa labor cuasi jurisdiccional está más que todo enfocada a los arbitrajes, ¿no? A lo que está a un costado del proceso judicial o de la función jurisdiccional. El término correcto en virtud de esta concepción que viene de 250 años atrás, separación de poderes, separación de funciones, por lo tanto, debido procedimiento y debido proceso judicial. Entonces, ahí radica la diferencia y la distinción entre procedimiento y proceso. Muy bien. Ahora sí aterricemos y veamos, por ejemplo, algunos ejemplos o algunos detalles. En primer lugar, habíamos analizado al inicio porque el artículo 4 del título preliminar de la LPAG nos dice que es un derecho, es una garantía, pero a la vez está dentro del artículo referido a principios del procedimiento administrativo. Pero también la norma, la LPAG, nos dice que los principios forman parte del procedimiento. Inclusive el derecho procesal, hablando del Código Procesal Civil, puede ser aplicado en cuanto corresponda, cuando sea aplicable, cuando haya aplicación supletoria de la norma al procedimiento administrativo. Pero ¿en qué consiste en realidad este principio y este derecho? En primer lugar, a ser oído. Mientras en la separación de poderes el monarca tomaba decisiones muchas veces sin escuchar a las partes en lo que le decían sus asesores, sus consultores, una garantía del debido procedimiento es que seas oído. Y por lo tanto que tengas la posibilidad de conocer y acceder al expediente administrativo. Hay una novela, El Conde de Montecristo, todos la han debido leer, y si no debemos leerla porque es algo de obligatoria lectura para los abogados, pero si no han debido ver la película y si no conocen de esta, ¿no? El personaje principal es juzgado, condenado, sin ser oído y ni siquiera conoce los cargos de los cuales son imputados. Cuando va a purgar su sentencia, nunca le explican. Y él dice, ¿qué es lo que me imputan? ¿Qué he hecho? Al final, él sabe y cree y deduce que era el traslado de una carta que le entregó Napoleón para ser llevado y por lo tanto lo consideraron un traidor. Pero la trama es mucho más interesante porque de fondo hay otra visión que nos expresa el autor. Sin embargo, nosotros tenemos el derecho a ser oído y por lo tanto conocer y acceder al expediente administrativo. Ya sea que pida una licencia de funcionamiento o ya sea que me inicie un procedimiento disciplinario por de repente botar la basura en un lugar indebido y por lo tanto me inician un procedimiento sancionado. A refutar, a alegar, a exponer y a argumentar. Y esta exposición no solo puede ser escrita,
sino también tiene que ser expresada oralmente. La norma clara y dice en el momento que sea adecuado, en el momento que corresponda. No significa que yo voy a ir a pedirle al funcionario que me oiga todos los días hasta que resuelva mi caso, ¿no? Habrá un momento en el que me darán la posibilidad de exponer oralmente. Y eso es algo que, por ejemplo, no pasa en los procedimientos que inicia la Contraloría. Cuando la Contraloría te quiere determinar responsabilidad, no te permite que le expongas oralmente. Puedes ir a visitarlo, pero no te permiten que haya una acreditación oral de que estás exponiéndole y estás refutándole, alegándole, exponiendo, no solo de manera escrita, porque muchas veces los plazos son muy cortos para resolver, sino que también tienes la garantía de que el funcionario te va a oír. Además, producir pruebas. Nosotros podemos, una vez conocido el expediente administrativo, accediendo a la información que hay ahí, yo puedo presentar y producir las pruebas que considere necesarias. Claro, dentro del principio de legalidad y dentro de no faltar a la verdad, ¿no? A la verdad material del procedimiento, ¿no? No puedo producir con engañar generando pruebas que no existen, no, a producir las pruebas que correspondan para el caso. A ser atendido en un plazo razonable, y eso es algo que se viola constantemente en la administración pública, el plazo razonable. Y, por último, obtener una decisión fundada en derecho y debidamente motivada, que es también otra de las dolencias en la administración pública, ¿no? Muchas veces hay plantillas y con las plantillas, por la carga que existe también para los funcionarios, es que se sacan muchas veces las resoluciones, ¿no? Y no hay un correcto análisis entre los hechos, los fundamentos, el derecho y la motivación que debe existir. Y por último, la impugnación. Ese es algo vital y fundamental en el derecho al debido procedimiento, en este principio, como hemos determinado, como es el derecho y garantía que debe ser el debido procedimiento, de impugnar, ¿no? Y una vez que acaba la impugnación, en 2 instancias, algunas veces en 3 instancias, como ocurre con los tribunales fiscales, en materia tributaria, en materia administrativa, uno puede acceder todavía a el debido proceso judicial, es decir, a iniciar el proceso judicial para refutar lo que en sede administrativa ha tomado como decisión la administración pública en su función administrativa, y cuando ya pasa la función jurisdiccional es el debido proceso judicial referido a la función jurisdiccional. Con esto hemos terminado, no sin antes decirles que el Tribunal Constitucional en sendas decisiones ha reconocido este derecho al debido procedimiento, ha establecido que lo que se tramita en sede judicial y las garantías de la sede jurisdiccional, o sea, del debido proceso, también se extienden al debido procedimiento. Y el legislador, cuando crea la LPAG, lo incorpora correctamente y debidamente. Y distingue bien estos 2 conceptos. Procedimiento para la sede administrativa en la función administrativa del Estado y deja de lado para los cuerpos normativos legislativos en materia de proceso judicial para los organismos jurisdiccionales que corresponden. Yo quiero terminar para un poco disipar y darle la posta a mi colega José María y que nos distraigamos de esta charla que a la hora que estamos de repente es un poco pesada, de 2 cositas que nos trae Mafalda, ¿no? Y la vemos acá que le dice a Susanita, lo sé, sí, sé que mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Mafalda le está refutando, le está diciendo lo importante de cumplir los derechos, pero ella en una posición demasiado alturada dice, es culpa mía que los derechos de los demás empiecen tan lejos. La obligación que tenemos los operadores del derecho de que los derechos y sobre todo el derecho al debido procedimiento debe ser igual para todos. No puede haber alguien con algún nivel de preferencia frente al resto. Y también tenemos que luchar con algo que los dejo ahí. Todos sabemos que Mafalda y Felipe le va a preguntar a Mafalda y le pregunta sobre su tortuga. Y su tortuga se llama burocracia. Y Mafalda le dice, hola, me dijo Susanita que tienes una tortuga, vengo a conocerla. ¿Qué nombre le pusiste? Burocracia. Él le dice,
mira, ¿por qué ponerle burocracia, Y ella le contesta, está encerrada, tal vez hubieras venido antes. ¿Cómo? Y hoy no, es una barbaridad. Vine especialmente a saber el nombre de por qué le pusiste burocracia. Lo siento, tendrá que ser mañana, hoy ya no va a ser posible. Muy bien, no sabría informarte por qué. Venga mañana y al final este administrado no se entera de por qué le puso el nombre burocracia. Y Mafalda refleja muy bien a veces el actuar que tenemos nosotros en las entidades públicas de una burocracia que dilata la atención que merece el ciudadano y eso significa vulnerar el debido procedimiento. Muchas gracias, atento a cualquier comentario y pregunta que va a hacer posteriormente. Muchas gracias y no quito más porque me he robado 5 minutos más del tiempo que debía. Muchísimas gracias, Walter Benjamín Díaz Pérez. Realmente ha estado dentro de su tiempo programado. Le agradecemos por tan importante exposición y reflexiones. Vamos a seguir entonces con nuestro segundo panelista, José María Pacori Cari, especialista en Derecho Administrativo, quien disertará sobre el tema el agotamiento de la vía administrativa y sus excepciones. José María es magíster en Ciencias Políticas y Derecho Administrativo por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, abogado de esta misma casa de estudio, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, miembro de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, fue docente universitario de la Universidad La Salle, profesor de Derecho Administrativo y Derecho Laboral en la Universidad José Carlos Mariátegui de Arequipa, autor de libros como Aplicación Práctica del Silencio Administrativo en la Ley de Procedimiento Administrativo General, Manual de Derecho Administrativo Disciplinario, Manual Operativo del Proceso Contencioso Administrativo y Manual Operativo del Procedimiento Administrativo General, Manual de Desplazamientos de Personal en el Sector Público y Privado, Manual Operativo de los Procesos Constitucionales. Muy buenas tardes, José María, un gusto tenerte en esta conferencia. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muy agradecido por esta invitación a esta ponencia. En este punto resulta de importancia, como parte de esa ponencia, vamos a tocar un tema bastante importante que es el tema de las excepciones al agotamiento de la vía administrativa. Un tema muy discutido, a veces poco conocido, y a veces que meritúa que varias veces se declaren improcedentes demandas contencioso-administrativas. Y en el Perú, lo que implicaría declarar improcedente una demanda porque supuestamente falta el agotamiento de la vía administrativa es afectar el derecho al debido procedimiento en la etapa de derecho de acción, el derecho de poder recurrir a un órgano jurisdiccional debidamente para que el órgano jurisdiccional realice un control jurídico sobre las actuaciones u omisiones de la administración pública. Entonces, el tema que vamos a tocar es las excepciones al agotamiento de la vía administrativa. Entonces, empecemos nuestra ponencia y veamos el sustento para empezar a hablar de todas las posibilidades de excepción al agotamiento de la vía administrativa. No solamente hemos limitado nuestra visión a lo que establece el TUO de la ley del proceso contencioso administrativo, sino que ya vamos a dilucidar la necesidad de modificar nuestro TUO de la ley del proceso contencioso administrativo, el TUO de la ley 27584, en el entendido que la jurisprudencia en el Perú ha establecido paulatinamente algunos supuestos que tienen que ver con el agotamiento de la vía administrativa. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Hemos colocado para mayor explicación, para que ustedes vean la parte técnica de esto, la casación de donde sale la idea y vamos a explicarla para que ustedes en su vida jurídica o en las demandas o en su actuar jurídico, ustedes puedan recurrir a esta fuente del derecho para que obtengamos la justicia que esperamos, la justicia en lo contencioso administrativo. Entonces, según la casación 4224-2016-Loreto, nos dice que la exoneración del agotamiento de la vía administrativa consiste en la autorización para interponer la demanda
sin agotar los recursos que predeterminan la vía administrativa. Es decir, yo presento, por ejemplo, una solicitud. Presentada la solicitud, me niegan mi pedido. Entonces, en ese supuesto, yo tendría que interponer recursos administrativos. Pero existen supuestos en los cuales por ley o por jurisprudencia de la Corte Suprema ya no es necesario interponer estos recursos administrativos. Y a esto le llamamos una excepción al agotamiento de la vía administrativa. Si conocemos estas excepciones al agotamiento administrativo, vamos a evitar a veces presentar recursos administrativos que no van a tener el efecto deseado. O en su caso vamos a garantizar que de manera pronta podamos recurrir a un proceso contencioso administrativo en busca de tutela judicial efectiva. Y el fundamento central y la imposibilidad de que nos declaren improcedente una demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa, lo encontramos en el principio de favorecimiento del proceso, previsto en el artículo 1 del texto único ordenado de la ley 27584. ¿Y qué nos dice este principio de favorecimiento del proceso? Dice, el juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa. Cuando hablamos de vía previa, se refiere al género y a la especie, que es el agotamiento de la vía administrativa. Una forma, por ejemplo, de agotamiento de la vía previa es la posibilidad de, existen pretensiones contenciosas administrativas en las que previamente interponer la demanda, debemos presentar una reclamación a la autoridad diciéndole, cumple con tal norma. Si en 15 días hábiles no lo cumple, yo agoté la vía previa y ya puedo recurrir al proceso contencioso administrativo. Y las otras formas de agotamiento de la vía previa son el agotamiento de la vía administrativa que acabamos de definir a través de esta casación, que indica que la excepción de interponer recursos administrativos. Entonces, si tenemos alguna duda como órgano jurisdiccional sobre si en esta demanda se ha agotado o no la vía administrativa, nosotros no podemos declarar improcedente la demanda. Ante la duda, admitimos a trámite la demanda. ¿Y cuál será la garantía? Que admitida a trámite la demanda, será el demandado, el que a través de una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa podrá dar mayores luces al órgano jurisdiccional para que este órgano jurisdiccional en un auto de saneamiento declare improcedente la demanda. Siempre y cuando se verifique este principio, el principio de favorecer el proceso contencioso administrativo. Entonces, por ejemplo, tenemos la casación 17.897-2015 ICA, que dice, no es exigible el agotamiento de la vía administrativa de acuerdo al principio pro actione, es decir, el derecho de ejercicio o recurrir a un órgano jurisdiccional, que impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo. Entonces, este es el sustento de la exoneración del agotamiento de la vía administrativa, el principio de favorecimiento del proceso, que a su vez se sustenta en el principio pro actione. Hecha esta precisión, vayamos al primer supuesto de excepción del agotamiento de la vía administrativa. El artículo 20, inciso 1 del tubo de la ley 27444 nos dice lo siguiente, 27584 es la ley que regula el proceso contencioso administrativo y nos dice lo siguiente, no será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos. Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 13. Esto es una norma remisiva y nos lleva a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 13 del tubo de la ley 27584 que nos dice, también tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos, previa expedición de resolución motivada en la que se identifique el agravio que aquella produce a la legalidad administrativa y al interés público, y siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su
En el contencioso administrativo, el más común es ver cuando el administrado demanda a la entidad pública. En el proceso de lesividad, es la entidad pública la que demanda al administrado. Y en este caso, cuando la entidad pública demanda al Estado, en ese caso no es necesario agotar la vía administrativa. ¿Por qué? Porque la entidad no tiene derecho a interponer recursos administrativos cuando actúa con potestades públicas de autoridad administrativa. Entonces, por eso, en un proceso de lesividad, donde la administración pública no está sujeta a recursos administrativos, no es necesario agotar la vía administrativa. Pero sí le exige la norma que debe emitir previamente una resolución. Si bien no agota la vía administrativa, debe emitir una resolución en la cual se identifique el agravio a la legalidad administrativa y al interés público y que se autoriza al procurador público a iniciar este proceso de lesividad contra un administrado, siempre y cuando también haya vencido el plazo para declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo en la vía administrativa. Vencido este plazo, se tiene 2 años para recurrir al órgano jurisdiccional. Y en ese caso no es necesario agotar la vía administrativa. Primer supuesto, el proceso de lesividad como excepción al agotamiento de la vía administrativa. Segundo supuesto, omisiones administrativas. El artículo 20, inciso 2 del TUO de la Ley 27584 nos dice: no será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos. Y este es el segundo supuesto: cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 5. En este caso, el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente de presentar el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa, el interesado podrá presentar la demanda correspondiente. Esto, como ustedes pueden ver, nos está remitiendo nuevamente a otra norma de la misma Ley 27584 que regula el contencioso. Y esto es el artículo 5, inciso 4, que dice: en el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme. Entonces, en el caso que la actuación impugnable en el contencioso administrativo sea una omisión administrativa que implique el incumplimiento de una ley o el incumplimiento de un acto administrativo, no es necesario agotar la vía administrativa. El único requisito, como indica el artículo 20, inciso 2 del TUO de la Ley 27584, es cursar una reclamación para el cumplimiento de la ley o del acto administrativo firme. Cursada esta reclamación, si en 15 días hábiles no se cumple con la ley o el acto administrativo, sin interponer recursos administrativos, podemos interponer nuestra demanda contencioso administrativa. Ojo, es importante precisar lo siguiente. ¿Qué pasaría si presento ante el incumplimiento, presento mi reclamación y mi escrito de reclamación es resuelto, indicando que no van a cumplir? ¿Debo agotar la vía administrativa o no? No. Se viste en el artículo 20, inciso 2 del TUO de la Ley 27584. Entonces, no se le podría exigir interponer recursos administrativos. Y eso lo indica la Corte Suprema. En el artículo en el cual he facilitado a la institución, ahí seguramente se los han pasado, allí van a encontrar la precisión de la casación que indica lo que estoy afirmando. Entonces, segundo supuesto de excepción al agotamiento de la vía administrativa, las omisiones administrativas. Tercer supuesto, terceros administrados. El artículo 20, inciso 3 del TUO de la Ley 27584
dice lo siguiente: no será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos: cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnada. Esto, si bien ya no existe una norma revisiva, hace importante establecer qué se entiende por tercero administrado en el procedimiento administrativo general. Y esto nos remite al artículo 71 del TUO de la Ley 27444. Este artículo 71 del TUO de la Ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, nos establece dos tipos de terceros administrados: los determinados y los indeterminados. Terceros administrados determinados son aquellos que los podemos identificar en un procedimiento administrativo, y los terceros administrados no indeterminados son aquellos que no podemos identificarlos en el procedimiento administrativo. En un procedimiento minero o ambiental, los terceros que podrían ser perjudicados no son fácilmente identificables. Y si tienen algo respecto de un procedimiento administrativo, ellos pueden apersonarse al procedimiento administrativo, o en su caso, si ya se emitieron actos administrativos que ponen fin al procedimiento sin agotar la vía administrativa, pueden interponer una demanda contencioso administrativa. En el caso de los terceros determinados, por ejemplo, imaginemos el caso de una persona que solicita una pensión de viudez por convivencia. Se emite la resolución que otorga pensión de viudez a la conviviente. En ese estado aparece la verdadera esposa del fallecido. Entonces, la verdadera esposa del fallecido, sin interponer recursos administrativos, puede interponer una demanda contenciosa administrativa. ¿Por qué? Porque su calidad es de tercero administrado determinado. Eso no implica que ella podría apersonarse al proceso e interponer recursos administrativos, pero si él lo considera necesario, ya puede irse de frente al órgano jurisdiccional para que declare nula esta resolución y proceda a declarar el derecho que le asiste al verdadero heredero, bueno, al beneficiario de la pensión de viudez. Es un ejemplo. Entonces, tercer supuesto de excepción al agotamiento de la vía administrativa son los terceros administrados. Un cuarto supuesto que fue agregado con posterioridad debido a la cantidad de contenciosos administrativos en materia previsional, debido a que se emitió el nuevo código, bueno, se emitió en ese entonces no el nuevo Código Procesal Constitucional, sino el Código Procesal Constitucional de ese entonces, y que cambió el carácter de alternativo a residual de las acciones de garantía, hizo que el contencioso administrativo sea el proceso idóneo para ver situaciones de derecho de pensión. Puedes ver el contenido del derecho de la pensión en un contencioso administrativo, pero el detalle era: ¿y qué pasa si lo que se está afectando es el contenido esencial del derecho a la pensión? ¿Qué pasa si se afecta esencialmente este derecho? Recordemos que es un adulto mayor y no le otorgan su pensión. Un proceso judicial puede durar años. Entonces, un poco se ha dado más permisibilidad. Y una de esas permisibilidades, formas de que el Estado proteja al adulto mayor frente a un supuesto acto de nulidad de la administración pública, es que en el contencioso administrativo se permite la excepción al agotamiento de la vía administrativa en el caso de afectación al contenido esencial del derecho a la pensión. Y lo que nos dice el artículo 20, inciso 4 del TUO de la Ley 27584 es: no será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos: cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión y haya sido denegada en la primera instancia de la sede administrativa. O sea, en este caso, el beneficiario de la pensión presenta su solicitud y esta solicitud es respondida y la respuesta es negativa. Frente a esta resolución negativa, el pensionista no tiene la obligación de agotar la vía administrativa, siempre y cuando se esté violando el contenido esencial de la pensión, del derecho a la pensión.
Y para saber cuál es el contenido esencial del derecho a la pensión, nos remitimos al fundamento 107 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 0050-2004-AI/TC del 6 de junio del 2005, que dice: el contenido esencial del derecho fundamental a la pensión está constituido por tres elementos a saber: el derecho de acceso a una pensión. Si le niego una pensión, y estamos hablando de contenido esencial del derecho a la pensión, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión. Por ejemplo, le otorgo la pensión, después indico, está trabajando, suspendo la pensión, le quito la pensión. Y el derecho a una pensión mínima vital. Por cuestiones, la pensión mínima vital es de 415 soles en la 1990. Le calculan un monto menor. Evidentemente se está violando el contenido esencial de la pensión. Entonces, mediante el derecho fundamental a la pensión, la Constitución de 1993 garantiza el acceso de las personas a una pensión que les permita llevar una vida en condiciones de dignidad. Entonces, si estamos ante estos tres supuestos de afectación al contenido esencial del derecho a la pensión, entonces no estamos tampoco como pensionistas obligados al agotamiento de la vía administrativa. Entonces, esto es una excepción al agotamiento de la vía administrativa, contenido esencial del derecho a la pensión. En este caso ya no estamos, ya hemos culminado con las excepciones al agotamiento de la vía administrativa que están expresamente previstas en el artículo 20 del TUO de la ley 27584, que es la ley que regula el contencioso administrativo. Y una de las también excepciones al agotamiento de la vía administrativa, pero que no están previstas en este artículo 20, es lo referente a las actuaciones materiales no sustentadas en acto administrativo. Y esta ha sido una excepción al agotamiento de la vía administrativa creado por la jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú. Entonces tenemos la casación 13.167 del 2017-Lima, que dice: ante una actuación material que no se sustenta en un acto administrativo, conocido en doctrina como vía de hecho, resulta innecesario exigirle al administrado el agotamiento de la vía administrativa. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es una actuación material? Primero, las actuaciones materiales son válidas, son aceptadas en el ordenamiento jurídico administrativo, no son malas, más bien es una realidad que se da. Ejemplo, el cierre del local. Se emite una resolución, un acto administrativo, que dispone el cierre del local. Como ya esta resolución ha quedado consentida, se procede a llevar autoridades para ejecutar el acto administrativo, cerrar el local y colocar una banda que diga cierre del local o clausura del local. Entonces, estos actos que hago cerrando el local es lo que llamamos actuaciones materiales, pero en ese caso están sustentadas en un acto administrativo. El problema es que de repente yo me aparezca y cierre el local, y cuando me digan cuál es la resolución o el acto administrativo que sustente este cierre del local, no lo tengo. Pues en ese caso, la actuación material no está sustentada en acto administrativo y la denominamos, por lo tanto, vía de hecho en la doctrina del derecho administrativo. Entonces, cuando estamos ante una vía de hecho, la Corte Suprema ha establecido que no es necesario agotar la vía administrativa. Y aquí viene algo importante, algo muy importante: el despido en la administración pública. Tenemos la casación 13.826-2014 Moquegua, que dice: las instancias de mérito han resuelto la causa sin tener en cuenta la naturaleza de la actuación administrativa impugnada. No es posible el agotamiento de la vía administrativa frente a actuaciones materiales de la administración que no se sustentan en actos administrativos, verificándose que al ser materia de impugnación el despido de hecho, el demandante se encuentra habilitado para optar entre recurrir directamente al Poder Judicial
o cuestionar dicho acto material en sede administrativa antes de acudir a la judicatura. Conforme a esta casación 13.826-2014 Moquegua, el despido, de hecho, es una actuación material. Y si es una actuación material no sustentada en acto administrativo, no es necesario agotar la vía administrativa. Es decir, si lo despiden, usted no está obligado a interponer recursos administrativos, sino que inmediatamente puede recurrir a un órgano jurisdiccional. Y aún más tiene alguna connotación mucho más importante. La ley 27584 establece que el plazo para impugnar una actuación material es de 3 meses. Por lo tanto, en el caso de los despidos a los trabajadores CAS 276 o 30.057, Ley de Servicio Civil, estos tendrían el plazo de 3 meses para interponer una demanda contenciosa administrativa, en tanto se considere que el despido es una actuación material. Y también tenemos el segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral, que en el tema 1 sobre la tutela procesal de los trabajadores del sector público indica, no es necesario que agoten la vía administrativa. Dice, no obstante, será exigible, el agotamiento de la vía administrativa solo será exigible en los siguientes supuestos. Aquellos trabajadores sujetos al régimen laboral público 276, los que están amparados por la ley 24041, aquellos trabajadores que inicien y continúen su prestación de servicios suscribiendo contratos CAS, los 1057, y aquellos trabajadores incorporados a la carrera del servicio civil al amparo de la ley 30.057. No obstante, dice, no será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los supuestos excepcionales a que se refiere el artículo 19 de la ley 27584, así como en aquellas impugnaciones que se formulen en contra de actos materiales a que se refiere el artículo 4, inciso 3 de la citada ley. Entonces, esto viene a corroborar la jurisprudencia de la Corte Suprema en el entendido que las actuaciones materiales no sustentadas en acto administrativo no son una excepción al agotamiento de la vía administrativa. Hemos visto el contenido esencial del derecho a la pensión y también hay una excepción creada también a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema, y es la referente a la posibilidad de la excepción al agotamiento de la vía administrativa cuando se refiere al contenido esencial del derecho a la remuneración. Entonces, el tema 2 sobre la exoneración del agotamiento de la vía administrativa en los procesos contenciosos administrativos laborales del tercer pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional acordó por unanimidad. El trabajador se encuentra exonerado de agotar la vía administrativa para interponer la demanda contencioso administrativa laboral en aquellos casos en los que invoca la afectación del contenido esencial del derecho a la remuneración, ya sea que peticiones de pago de la remuneración básica, la remuneración total, la remuneración permanente, las bonificaciones, las dietas, las asignaciones, las retribuciones, los estímulos, los incentivos, las compensaciones económicas y los beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Esto no lo digo yo, como ustedes pueden ver, lo dice el tercer pleno jurisdiccional supremo, como una exoneración al agotamiento de la vía administrativa cuando nuestro pedido se refiere al contenido esencial del derecho a la remuneración. Y en relación a esto hemos encontrado el precedente vinculante previsto en la casación laboral 17.821-2019 Moquegua, publicada recientemente el 26 de julio del 2022, que en el último párrafo de su cuarto considerando indica lo siguiente: cuando los trabajadores sujetos al régimen de contratación administrativa de servicios formulen reclamaciones relacionadas con la afectación del contenido esencial del derecho a la remuneración, se encuentran exonerados de agotar la vía administrativa. Entonces, a partir de esta casación laboral, que es un precedente vinculante, se está estableciendo respecto de los trabajadores CAS y con mayor criterio, que cuando estos reclamen algo referente a sus remuneraciones, no se encuentran exonerados del agotamiento de la vía administrativa. Cuando un trabajador CAS reclame
su derecho a la remuneración, el contenido esencial, se encuentra exonerado de agotar la vía administrativa. Y conforme al tercer pleno jurisdiccional supremo, cuando los pedidos que hemos indicado, referidos al contenido esencial a la remuneración, también se encuentra exonerado de agotar la vía administrativa. Si es que existe alguna duda sobre esto, recuerden que el juez debe optar por admitir a trámite la demanda en base al principio de favorecimiento del proceso. Entonces, estamos viendo las posibilidades que nos otorga no solamente la ley, sino la jurisprudencia para poder recurrir directamente al órgano jurisdiccional en busca de tutela judicial efectiva. Prestación personal de servicios. Esto es interesante porque en la nueva ley procesal de trabajo, en el artículo 20 de la ley 29497, se establece que en el caso de pretensiones referidas a la prestación personal de servicios de naturaleza laboral o administrativa de derecho público, no es exigible el agotamiento de la vía administrativa establecida según la legislación general del procedimiento administrativo, salvo que en el correspondiente régimen se haya establecido un procedimiento previo ante un órgano o tribunal específico, en cuyo caso debe recurrir ante ellos antes de acudir al proceso contencioso administrativo. Se refiere a los supuestos en los cuales hay pretensiones, ya sea de progresión en la carrera, ingreso a la carrera, término a la carrera, que son competencia del Tribunal del Servicio Civil. Entonces, lo que es de competencia directa del Tribunal del Servicio Civil, tendríamos que agotar la vía administrativa. Y en los casos en los cuales este Tribunal del Servicio Civil no tenga competencia, el artículo 20 de la Ley 29497 establece expresamente que no estamos obligados a agotar la vía administrativa en relación a nuestras pretensiones de carácter de naturaleza laboral o administrativa de derecho público. Entonces, esto es una garantía también al debido proceso, a la tutela judicial efectiva. Y eso lo dice el artículo 20 de la ley 29497. Una situación especial lo vamos a encontrar en la casación 15.882-2015 Callao, que dice: siendo así, de la lectura de la resolución de vista, se advierte que el colegiado superior confirma la resolución apelada, bajo el argumento que la demandante no había impugnado administrativamente la Carta 350-2013, por la cual la entidad demandada le comunicaba la decisión de dar por concluido su vínculo laboral. Entonces, a la carta le decía: ¿sabes qué? No, ya se acabó tu vínculo laboral y la demandante no ha impugnado. Ahora le dice la misma Sala Suprema: sin considerar que, al haber dirigido el actor una carta al alcalde como máxima autoridad de la demandada, manifestando su disconformidad con su cese, debió entenderse como una impugnación, por lo que en aplicación del principio de favorecimiento del proceso, los órganos jurisdiccionales debieron continuar con el trámite del proceso. O sea, se está refiriendo a un supuesto en el cual al trabajador le remiten la carta indicándole: se da término a tu relación laboral. El trabajador no es abogado, tampoco tiene la obligación de recurrir a un abogado, presenta otra carta indicando que no estoy de acuerdo con mi despido. Entonces, los órganos jurisdiccionales, al interponer su demanda contenciosa administrativa, dicen: ¿sabes qué? Esa carta no es un recurso. Y si no es un recurso, no has agotado la vía administrativa. Entonces, la misma Corte Suprema está indicando que debe entenderse que esa discrepancia con el término de la relación laboral debe entenderse como una impugnación, es decir, debe entenderse como un recurso, y por lo tanto se ha agotado debidamente la vía administrativa. Ese es un plus que tiene relación con este tema de la prestación personal de servicios como una excepción al agotamiento de la vía administrativa. Recurso administrativo de revisión. Actualmente la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, nos habla de la posible interposición de dos recursos: la reconsideración y la apelación. Actualmente el recurso administrativo de revisión no es un recurso del procedimiento administrativo general y solamente se le tiene en cuenta si
por ley o por decreto legislativo en un procedimiento administrativo especial, se considera la interposición de un recurso administrativo de revisión. Ejemplo, procedimientos administrativos laborales o, en su caso, procedimientos administrativos mineros. Entonces, en eso se puede. Pero veamos esta situación interesante que nos establece la casación 14.717-2016, Cusco. Es cuando estaba vigente, pero yo creo que podríamos transponer a la actualidad el criterio interesante que establece la Corte Suprema en este caso. Dice, así, analizando el caso de autos, se advierte la exigencia de la interposición de recursos de revisión ante una tercera instancia. Esto es la Gerencia Central de Finanzas de Salud. Sin embargo, el sentido normativo de tales artículos es permitir que la Administración de manera directa proceda a revisar su actuación o reevaluarla, y en su caso disponer el cese de la vulneración del derecho. Eso dice que tendría por objeto la revisión en un procedimiento administrativo especial. Por ello, de conformidad con el criterio expuesto en la casación 11.208-2015 Arequipa del 14 de marzo del 2017, dice, sería manifiestamente contrario al principio de razonabilidad y al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, exigir el agotamiento de la vía administrativa, interponer recurso de revisión en los casos en los que resulta evidente que la propia administración se ha ratificado en la supuesta validez del acto considerado ilegal. Es decir, si yo hago una solicitud, interpongo mi recurso de apelación contra la resolución que me niega mi solicitud, mi recurso de apelación es denegado, es decir, confirman que no ha lugar a mi pedido. No interpongo recurso de revisión. Según esta casación, no es necesario agotar la vía administrativa respecto del recurso de revisión, porque a través de una doble instancia ya obtuve una respuesta negativa a mi pedido. Y eso es lo que dice esta casación. No lo indico yo, sino estamos siendo lo más técnicos posibles. Esto es importante, lo que se indica, porque esta casación estaría haciendo valer uno de los principios que se habla en el derecho administrativo y es poco hablado en nuestra ley de procedimiento administrativo general, el principio a la doble instancia en el procedimiento administrativo. Entonces, si en doble instancia obtengo una segunda negativa a mi solicitud, ya no me podrían exigir la interposición de un recurso de revisión. Ya el recurso de revisión sería en ese caso una facultad de mí como administrado para que una autoridad de competencia nacional revise mi pedido. ¿Ya? Entonces, esto es importantísimo. Ya. Entonces, tenemos ahora otro supuesto más, es el acto emitido por la máxima autoridad. Eso es también interesante. ¿Qué sucede en este caso? Imaginemos que ante la máxima autoridad administrativa, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, de una municipalidad gobierno local, es el alcalde. Yo presento mi solicitud y por resolución de alcaldía me niegan mi solicitud. La pregunta es, ¿debo presentar un recurso administrativo contra la resolución de alcaldía? En alguna oportunidad los órganos jurisdiccionales indicaron de que debía interponerse recurso de reconsideración. Y justo a esto viene esta casación 9639-2012 Lima, que dice, en caso de auto, si bien los demandantes aducen que es de aplicación el principio de favorecimiento del proceso, cabe precisar que no procede la aplicación en su caso por cuanto dicho principio gira en torno a la incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa. Y ahora dice, presupuesto que en autos no se ha configurado, ya que el acto administrativo impugnado ha sido emitido por la máxima autoridad, por ende no cabe agotar la vía administrativa. Es decir, cuando le responden su solicitud, quien le responde su solicitud es la máxima autoridad de la institución, usted no está obligado a agotar la vía administrativa. Dice, más aún debemos precisar que la vulneración continuada de sus derechos a los que hacen referencia los demandantes corresponde solo a procesos que versen sobre materia previsional, lo cual no es el supuesto de auto. Siendo así, los argumentos vertidos deben ser desestimados. Entonces, cuando el acto administrativo es emitido por la máxima autoridad administrativa de la entidad, no es necesario agotar la vía administrativa.
Alguien me podría decir, ¿y el recurso de reconsideración, doctor? Tranquilo, lo que sucede en ese caso es que la ley 27444 establece expresamente que el recurso de reconsideración es una facultad del administrado. Por lo tanto, no se le puede obligar a interponer dicho recurso. Si él lo considera pertinente, que lo presente. Pero en ninguna parte se indica que se deba agotar la vía administrativa obligatoriamente contra una resolución emitida por la máxima autoridad de una entidad pública. Otro supuesto es el acto que declara nulo otro acto. Entonces tenemos la casación 7215-2011 que dice, fundado por infracción del artículo 18, numeral 218.2 del literal D de la ley 27444, dice, dado que la Sala Superior ha inaplicado el artículo en referencia al exigir a la demandante el agotamiento de la vía administrativa cuando la resolución que viene impugnando en el proceso resolvió declarar de oficio la nulidad de otro acto administrativo, no admitiendo otra interpretación del artículo en mención. Y esto nos lleva justo a la norma que hace referencia en la ley 27444, el artículo 228, literal D, que dice, son actos que agotan la vía administrativa, el acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que se refieren los artículos 213 y 214. El artículo 213 se refiere a la revocación de los actos administrativos y el artículo 214 se refiere a la nulidad de oficio de los actos administrativos. Entonces, ¿qué acontece? Tengo un acto administrativo que me favorece. Posteriormente se emite un acto administrativo que revoca este acto administrativo que me favorece. ¿Debo interponer recursos administrativos contra el acto administrativo que revoca el acto que me favorece? No, porque ya agoté la vía administrativa. Esto es importante porque no debe ser que se agote la vía administrativa y se esté esperando y lo que va a ocasionar es que se le vence el plazo de 3 meses para interponer una demanda. Entonces recuerden, si le notifican una resolución que dice revoco un acto administrativo, ya agotó la vía administrativa y tiene 3 meses para interponer su demanda contenciosa administrativa. De la misma manera, se emite un acto que me favorece. Posteriormente se emite un acto que declara la nulidad de oficio del acto que me favorece. Este acto que declara la nulidad de oficio agota la vía administrativa y por lo tanto no es necesario interponer recursos administrativos y ya puedo recurrir al órgano jurisdiccional respectivo. De esa manera culminamos nuestra exposición sobre las excepciones al agotamiento de la vía administrativa. Nos estamos a las preguntas que se podrían dar en este caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José María, por tan importante exposición y reflexiones. Ahora pasaremos a una ronda de preguntas para el doctor Walter Díaz. En el procedimiento administrativo disciplinario, en el sector educación, tránsito y transporte, solo se le notifica la resolución de imputación de cargos, sin anexar los medios de prueba que fundamentan los cargos. En ese caso, se estaría vulnerando el debido procedimiento. Adelante, doctor. Muchas gracias por la pregunta de Luis Enrique. Sí, en realidad sí, ¿no? O sea, digámosle, cuando hay un procedimiento, ya sea en el sector salud, asumo yo, algún procedimiento médico, el Estado, o sea, el Ministerio de Salud está ejerciendo una función administrativa. Por lo tanto, ahí cualquier trámite que se esté haciendo dentro de la función administrativa que cumple el Ministerio de Salud está sujeto al debido procedimiento. Claro, hay que tener en cuenta que hay excepciones, ¿no? Y me adelanto, doctora Ana María, un poquito a la pregunta del doctor Bernardo Mesa. Todos los procedimientos que cumplen una función administrativa están sujetos a conocimiento del ciudadano. Sí, salvo indudablemente aquellos que tengan que ver con el estado de condición de salud de las personas, ¿no? Una enfermedad infectocontagiosa no tiene que ser por qué conocida más allá del médico tratante y de la institución que lo está tratando, ¿no? Entonces,
para el resto, ser oídos, obtener acceso a la información, tener todo, es una garantía del debido procedimiento. Si eso no se cumple en el sector salud, en realidad hay una vulneración al debido procedimiento. Muchas gracias. Realmente son muchas las preguntas, pero se ha seleccionado algunas. Otra pregunta que hace el público es, ¿se puede aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo General en las contrataciones excluidas de la Ley de Contrataciones del Estado? Sí. Doctora, ¿qué le parece si hago un resumen, de repente hilo algunas, para tratar de atender a la mayor cantidad, doctora? ¿Le parece? Perfecto, claro. Voy a anotarlo, al menos son las preguntas que aparecen en el chat, salvo que tengan ustedes otro mecanismo para conocerlas. No, está bien, doctor. Adelante. Ya. Doctora, a ver, empezaré por ENER, por ejemplo, que nos habla en el sector educación del PAD, o del famoso procedimiento administrativo disciplinario. Si es que no se le notifican las resoluciones de imputaciones, o sea, los famosos y conocidos pliegos de cargo. Entiendo yo que en un procedimiento administrativo disciplinario no solo le tengo que decir qué es lo que le imputo, sino que además debo adjuntar y acompañar los fundamentos de esa imputación, lo que se conoce como el pliego de cargos, ¿no? Sí, ahí habría evidentemente una vulneración al procedimiento, al debido procedimiento, específicamente al procedimiento disciplinario, dado que ENER es una garantía de todo ciudadano conocer qué es lo que se le está haciendo referencia como imputación. Entonces, si yo fuera abogado del ciudadano, del que está siendo sujeto a la posible sanción disciplinaria, de inmediato acudiría a una violación del debido procedimiento, que en sede judicial indudablemente lo van a reconocer. Entonces, hay que tener cuidado. También, por ejemplo, Nancy hacía una pregunta sobre la Contraloría General de la República. Y en efecto, la Contraloría General de la República ha corregido ese defecto que existía anteriormente, y en todos los pliegos que te precisan te adjuntan un CD con toda la información que forma parte del sistema. Entonces, ahí vemos cómo la Contraloría General de la República ha corregido un error que de repente lo estamos aplicando en muchas otras instancias administrativas, en este caso el sector educación ENER. Y eso me lleva a contestarle, doctora Ana Martínez, a Nancy también, ¿no? Que dice, en los servicios de control específico no se cumple, por la Contraloría General de la República, no se cumple el debido procedimiento. ¿Por qué? Porque no te dejan el derecho a ser oído. Y en efecto hay que hacer una crítica constructiva, ¿no? Si bien es cierto, no se está iniciando un proceso disciplinario, sancionador o funcional que tiene la Contraloría, porque el servicio de control lo que busca es ver qué posibles irregularidades hay y en virtud de eso determinar una posible sanción. El inicio de una investigación penal, el inicio de un proceso judicial, civil o de un procedimiento disciplinario, ya sea en sede de la propia entidad o ya sea bajo la Contraloría, la tutela de la Contraloría, los famosos procesos funcionales, sí yo considero ahí que hay una violación al debido procedimiento, porque en realidad se está conllevando a una posible determinación de responsabilidad. Y agrego, en mi experiencia, veo que muchas veces la Contraloría te notifica el comentario para que hagas el comentario, pero ya tienen prácticamente redactado el informe, porque si te dan a veces 5 días de plazo, al 6º día ya están cerrando su informe y prácticamente no hacen un análisis de lo que haces tú como comentario, como observación, como refutación. Y ahí considero plenamente hay una violación al debido procedimiento que lamentablemente no ha sido bien abordado como deficiencia ante la Contraloría, y que de repente nos faltaría a la academia, y lo invito al Ministerio de Justicia, que podamos de repente dilucidar de mayor manera en artículos, en exposiciones este tema. Y regreso a la pregunta de Bernardo Mesa, que nos decía de qué manera los
ciudadanos pueden tener acceso a la información de un expediente, pero que no forman parte de ese procedimiento. ¿Y cuál es la base legal? Nos tenemos que ir a la ley del acceso a la información pública y su reglamento, que nos dice que toda información producida desde el aparato estatal, o sea, desde la función administrativa, es de acceso a el ciudadano. La regla es que todo lo que producimos en el aparato estatal desde la función administrativa es de conocimiento y puede ser accesada por parte de cualquier ciudadano, salvo algunas excepciones, como toda norma. Toda norma tiene su excepción. El secreto militar, la información sobre seguridad ciudadana, el tema que abordaba Luis Enrique, los temas de tratamientos médicos, indudablemente tienen la excepción, ¿no? Pero el resto está sujeto a la información pública, inclusive los procedimientos que se conllevan en sede de control administrativo, o sea, la Contraloría. Cualquiera pudiera acceder de qué manera está usted evaluando esta información, salvo lo que está registrado como planes de control, que eso sí tiene una reserva establecida. Por último, Jonathan nos pregunta sobre la LPAG, si la LPAG se aplica a las contrataciones excluidas de la Ley de Contrataciones del Estado. En realidad, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento te establecen la posibilidad de aplicar supletoriamente los principios y las normas del derecho administrativo público. Sin embargo, en mi experiencia es poco usual que se apliquen, y menos en las contrataciones que no están dentro de las 9 UITs que van a proceso de selección, ¿no? Más bien se aplica para efectos de notificación. Lo que sí es de aplicación supletoria es el Código Civil para esas contrataciones que son fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones y su reglamento. Y por último, Indira pregunta si las soluciones vinculadas a los contratos con el Estado tienen qué tipo de naturaleza. En realidad, tienen una naturaleza eminentemente de cumplimiento de la función administrativa del Estado. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba un adicional de obra o un deductivo o lo que fuera en materia de contrataciones, se emite un acto resolutivo. Ese acto resolutivo está dentro del cumplimiento de la función administrativa del Estado. Inclusive, en mi opinión, esto es una corriente frente a otras corrientes en el derecho administrativo, la que también realiza el Tribunal de Contrataciones, el Tribunal Superior de Contrataciones del Estado, también cumple y está dentro de la función administrativa, porque yo la puedo llevar a una sede no jurisdiccional, porque la norma de contrataciones no te permite que lo lleves al Poder Judicial, sí te permite que lo lleves a una función cuasi jurisdiccional, que es la de los tribunales arbitrales o la conciliación a través de un mecanismo de resolución de conflictos. Entonces, digámosle, ahí hay una labor cuasi jurisdiccional ajena a la de la función administrativa. Entonces, contestando a la pregunta, sí tiene una naturaleza eminentemente de labor de la función administrativa del Estado. Por último, Ever nos pregunta cómo entender el paso PAD como un procedimiento administrativo, porque ese paso PAD, llegado el momento, yo podré llevarlo al Poder Judicial a que se cumpla la función jurisdiccional del Estado a través del Poder Judicial. Pero mientras está en sede administrativa, ya sea dentro de la función de la Contraloría, en su función sancionadora, ya sea dentro del Tribunal, del Servicio Civil o ya sea dentro de la entidad, es un procedimiento administrativo propio de la función administrativa que tiene el Estado. Doctora Ana, he tratado de hacer un resumen o tratar de hilar para atender la mayor cantidad de preguntas. Si hubiera alguna más que de repente se me quede en el tintero o que hayan ustedes recogido por otro medio, atento a lo que pueda disponer usted, doctora. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Walter Díaz. Realmente el tiempo nos ha quedado corto. Vamos a seguir haciendo estos eventos para seguir viendo estos temas y contestar preguntas. Ahora le hacemos algunas preguntas al doctor José María Pacori, recogidas por el público, que son las siguientes. ¿Qué presupuesto se tiene que cumplir para recurrir a la vía
igualmente idónea. La otra pregunta también es, si iniciado el trámite ante la administración y esta no cumple con proporcionar y dar respuesta, ¿se puede hacer accionar ante la vía judicial? ¿Habría la posibilidad que el juez presente una exoneración de agotamiento de vía administrativa? ¿O puede ser que lo declare improcedente por no agotar la vía? Y la última A ver, pregunta. Sí. empecemos con las tres preguntas. La primera pregunta es que se escuche el audio muy lejos. La primera pregunta, ¿Se discúlpeme, escucha bien? ¿Qué no se va presupuesto? el sonido. La primera pregunta, Ahora, ¿cuál sería? sí. ¿Qué presupuesto se tiene que cumplir para recurrir a la vía igualmente idónea? Ah, igualmente idónea. Lo que sucede es que se debe verificar si en un proceso, en un caso concreto, se va a actuar medios de prueba o no se va a actuar medios de prueba. Si el derecho que estamos alegando es claro o no es claro. Si el derecho es claro y solamente requiere de prueba documental, usted puede irse a un proceso constitucional de amparo. Pero si es necesario agotar la vía administrativa y el derecho que le asiste necesita explicación y es un poco, requiere de mayor contradictorio, nos debemos ir a la vía idónea que sería el contencioso administrativo. Gracias, doctor. Otra pregunta. Iniciado un trámite ante la administración y esta no cumple con proporcionar y dar respuesta, ¿se puede accionar ante la vía judicial? Solamente puede accionar directamente a la vía judicial si estamos en uno de los casos de excepción al agotamiento de la vía administrativa. Si no estamos en el caso de excepción al agotamiento de la vía administrativa, ante el silencio a nuestra solicitud, tendríamos que hacer uso del silencio administrativo, verificar si opera silencio administrativo positivo o negativo. Si opera el silencio administrativo negativo, debemos interponer un recurso de apelación que si no es respondido en 30 días hábiles nos habilita a ir a la vía judicial. Perfecto. Otra pregunta. He presentado recurso de reconsideración ante una notificación de sanción. No han respondido en 60 días. Estoy ante el silencio administrativo. Sí, en ese caso el silencio administrativo a la no respuesta es negativo. Pero, por ejemplo, la ley establece un silencio positivo en la materia de procesos disciplinarios cuando se da lo siguiente. Se inicia el procedimiento administrativo, disciplinario o sancionador. No Las existe mut respuesta. Yo contra esta falta de emisión de la resolución final, yo presento un recurso de reconsideración. Si este recurso de reconsideración por segunda vez no es respondido, este segundo silencio se entiende que es positivo. Pero si ha interpuesto recurso de reconsideración contra ya una sanción y este recurso de reconsideración no es atendido, entonces lo que tiene que hacer es interponer recurso de apelación contra el silencio administrativo negativo. Otra pregunta. ¿Las multas impuestas bajo el contexto de COVID-19 pueden prescribir? ¿Qué tiempo debe transcurrir para solicitar la prescripción? ¿Habrá alguna excepción de agotamiento de vía administrativa en caso de nieguen en primera instancia la solicitud? Mire, en ese caso de las multas que acontecieron en el estado de emergencia por COVID-19, tranquilos, justo eso ya se estuvo viendo con LP y lo que se estaba tratando de hacer es verificar la parte, en la ley 27444 habla de la prescripción de la exigibilidad de las multas administrativas, que es de 2 años. Entonces, por lo tanto, esperemos todavía un poco más y ya van a prescribir. La única forma de que esto se mantenga, bueno, cause perjuicio sería que se inicie procesos de ejecución coactiva respecto a estas multas. Pero de iniciarse, lo que se puede pedir es la prescripción de la exigibilidad de las multas administrativas que está previsto en la ley 27444. O sea, le invito a que revise esa norma, está dentro del procedimiento administrativo sancionador en el último título. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo, como les digo, nos ha vencido. Agradecer al doctor Walter Díaz Pérez y al doctor José María Pacori Cari por las importantes exposiciones y reflexiones que han compartido con nosotros esta tarde y agradecer nuevamente a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú por seguir permitiendo tener esta
favor de todos los abogados del Perú. Y también agradecer a los 1000 participantes que nos acompañaron el día de hoy. Se les informa a todos los participantes que se han mantenido conectados desde el inicio hasta el final de la conferencia, que se les hará llegar su certificado de participación a sus correos electrónicos. Asimismo, podrán ver el video de la conferencia del día de hoy en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hasta el siguiente martes, entonces, que será el 18 de octubre, en donde se disertará los temas sobre el régimen de fedatarios institucionales, potestad administrativa para autenticar actos propios, aplicación del silencio administrativo en el Perú, responsabilidad del funcionario y servidor público. Será entonces hasta el próximo martes. Gracias a usted, doctora. Gracias a ti, doctor Pacori, por compartir este salón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Walter. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. A todos ustedes. Hasta luego.